to Francis Collins. Muy bien, queridos alumnos, ahora estamos en el área de personal social. Y como ya les había dicho en la clase anterior, o mejor dicho, en el curso anterior, que tenemos una nueva confesión de fe, exactamente. ¿Cuál es? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Correcto, entonces vamos ahora al área de personal social en el cual vamos a realizar los recursos naturales del Perú. Habíamos hablado acerca de las regiones y en el cual habíamos visto que nuestro Perú tiene pues una gran riqueza, ¿no? En flora, en fauna. Sí, pues vamos a ver qué recursos naturales tiene nuestro Perú. Para eso vamos a observar el siguiente video. ¿No es cierto? Entonces ya nosotros sabíamos que el Perú tiene una gran variedad, ¿no es cierto?, de riquezas. Entonces vamos ahora a ver nuestro videíto. Sí, muy atentos. Historia, naturaleza, riqueza, cultura. Cuatro palabras que describen nuestro Perú. Si te dijera que el Perú es una potencia mundial, ¿me creerías? Quizás no somos un país económicamente rico como Estados Unidos o como uno de Europa, pero sí somos un país rico en recursos naturales gracias a nuestra geografía. Es así que el Perú está dentro de los 5 países del mundo con mayor variedad y cantidad de ecosistemas. Según el Ministerio de Cultura, el Perú tiene 84 de los 117 ecosistemas más importantes del planeta, 28 tipos de clima de los 32 existentes, 25.000 especies de plantas, es decir, el 10% del total mundial, 1.046 plantas alimenticias, 515 especies de mamíferos, 1.820 variedades de aves, 2.000 especies de peces, que significan el 10% del total mundial. Además, es un país favorecido con recursos energéticos y minerales valiosos. Y por si fuera poco, contamos con una de las maravillas del mundo, Machu Picchu. El peruano está aprovechando cada vez más estos recursos para generar ingresos y también dar un aporte al desarrollo del país. Tenemos un boom en la exportación, como por ejemplo el café, espárragos, alcachofa, mangos, conserva de anchoveta, madera, cobre, plata, zinc, textilería y artesanía. Además, los peruanos han sabido emprender negocios exitosos con insumos locales. Una de las más importantes de los últimos años es la gastronomía, que actualmente es reconocida en el mundo entero. El peruano emprendedor ha sabido aprovechar los recursos naturales del Perú para fortalecer nuestra identidad, de manera que todos podamos sentirnos orgullosos de nuestra comida y que nos represente internacionalmente. Es así que la gastronomía peruana nos invita a conocer la experiencia de sentir, amar y nunca olvidar. Eso es Perú. El Perú va dejando poco a poco la mirada negativa para mostrarse como un país lleno de logros. El peruano es emprendedor y hábil. Solo debemos tomar conciencia de los diversos recursos que tenemos para luego aprovecharlos de manera sostenible. Es por esas razones que el Perú es el arca de Noé para el mundo. Y por último, en cualquier lugar donde estemos, debemos sentirnos orgullosos de ser peruanos. Muy bien, entonces, como han podido escuchar, mis queridos alumnos, nuestro Perú
tiene una gran riqueza, ¿no es cierto? Muchos recursos naturales. ¿Pero qué son los recursos naturales? Pues todo aquello que nos brinda la naturaleza y lo que nos sirve pues para satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, los animales, ¿no es cierto? Algunos de ellos nos sirven para alimentarnos, otros para producir, otros son usados para la industria, ¿no? También las plantas, igualmente, unos para alimentarse, otros para la industria, como hemos visto, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, los recursos naturales nos brinda la naturaleza, pero hay dos clases de recursos naturales. Tenemos los recursos renovables. ¿Qué son los recursos renovables? Son aquellos que con nuestro cuidado, es decir, evitar la contaminación, conservarlos, vamos a poder seguir teniéndolos. ¿Cómo qué? Como el agua, el aire, las plantas, los animales. Es decir, que con cuidados, con preservación, sin contaminación, nosotros podemos seguir teniendo esos productos, ¿no? El agua, por ejemplo, si tú lo cuidas, si no la contaminas, por ejemplo, los ríos, ¿no? Si cuidas el ambiente para que haya lluvias, todo eso hace que nosotros cuidemos el agua. Igualmente el aire, sin contaminar con la basura, ¿no? El aire para que sea limpio, para que tú lo puedas obtener el oxígeno de ese aire. Igualmente las plantas, ¿no? Echarles abono, agua, igualmente los animales, protegerlos de la extinción. Entonces, todo estos son productos o recursos renovables, es decir, que van a volverse a renovar si los cuidamos, ¿sí? Ahora existen los recursos no renovables. ¿Cuáles son esos recursos? Los que los usamos y ya no van a volver a producir. Entonces, por ejemplo, tenemos el petróleo. Hemos visto, ¿no es cierto?, cuando hemos hecho el mar peruano, que una de sus actividades era la extracción de petróleo. Pues resulta que cuando terminan de sacar todo ese petróleo, tienen que pasar muchos años, pueden pasar 100 hasta muchos más años, en que de repente se vuelva a producir. Y a veces ni siquiera se produce, pues porque ya no tiene el medio necesario. Entonces hay algunos recursos que no se van a renovar, que simplemente hay, digamos, como cuando tienes en casa, digamos, fruta, ¿no? Encima de tu mesa. Se acabó en la semana, digamos, el día miércoles ya no tienes fruta y la mamá no va a ir al mercado hasta el día viernes. Entonces, el día jueves, ¿qué vas a comer? No vas a comer fruta, ¿sí? Pero ella sí lo va a renovar el viernes, pero hay recursos que no, se acabaron y ahí nomás quedó. Ya no va a volverse a renovar. O van a pasar muchos años cuando tú ya no estés, que puede ser que se vuelva a renovar. ¿Sí? Muy bien, esos son las clases de recursos, según pues su tiempo de vida. Pero hay también recursos según su origen. Y ahí tenemos pues justamente lo que habíamos hablado anteriormente, que eran los de origen animal, origen vegetal y origen mineral. Los de origen animal, su nombre lo dice. Exacto, se refiere a los animales. Origen vegetal a las plantas y origen mineral a los minerales, ¿sí? Muy bien. Entonces acá nos pide que dibujemos un recurso natural del Perú según corresponda, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos, a ver, ¿qué podemos tener de una jirafita? ¿Ya? Un pollito. Sí, muy bien. Entonces tú los vas a dibujar, ¿ya? Así como yo he dibujado, tú vas a dibujar un recurso natural del Perú, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una flor, ¿sí? El brócoli, ¿sí? El brócoli. Entonces tú vas a dibujar del Perú.
De origen mineral, pues aquí tenemos, ¿sí?, el cuarzo, la madera, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tú vas a dibujar del Perú, así como yo he dibujado. Ahora dice, ¿cuáles son y cómo se aprovechan los recursos naturales de tu región? ¿Cómo se aprovechan los recursos naturales de tu región? Por ejemplo, en Arequipa, que es el primer productor de cebolla, ¿sí? Entonces, Arequipa es el primero en la producción de cebolla y también en las prendas de lana de vicuña. Entonces, por ejemplo, Arequipa, ¿qué hace? Pues hace prendas así muy bonitas, muy hermosas de la lana de vicuña, que es una lana muy fina y que incluso estas prendas son exportadas y vendidas en otros países y cuestan bastante, ¿sí? Porque es una lana muy fina, es muy preciosa, es muy suave, ¿no? Entonces incluso no pica nada, es una lana muy hermosa. Como también hay otras lanas que también son utilizadas e incluso mucho de la textilería, como hemos visto, la textilería es una de las actividades principales de nuestro Perú y que son de exportación, al igual que la gastronomía. Y pues nuestra Arequipa también es muy buena en la gastronomía, ¿no? Es una ciudad con mucha comida rica. Bien, a ver, ¿y cómo? ¿Por qué es importante aprovechar los recursos naturales de forma racional? Porque como hemos dicho, hay recursos que no se pueden renovar y otros que se renuevan, pero hay que cuidarlos. Entonces, por eso hay que usarlos de forma racional, como el agua. El agua es uno de los elementos que tú tienes que cuidar. Ahorita lo estamos usando mucho porque estamos lavándonos las manitos, ¿sí? Pero no hay que desperdiciarlo tampoco. Ya no hay que exagerar en desperdiciar. Lávate las manos como debe de ser, ¿sí? Y las veces que necesites, pero sin desperdiciar. Porque es un recurso renovable si es que lo cuidamos, pero si es que no, puede acabarse. Entonces, con esto hemos terminado sobre los recursos naturales de nuestro Perú. Entonces, tu tareita es copiar el tema sin dibujos y resolver la página 41 que ya lo hemos hecho juntos, ¿sí? Muy bien, entonces nos vemos el día de mañana. Que Dios los bendiga y gracias.